En el anterior vídeo estudiamos los tristes sucesos conocidos como la quema de los conventos que se produjeron primero en Madrid y después en otras ciudades de España, especialmente en Málaga, pero también en Alicante, Valencia, Granada, etcétera, y que van a abrir una brecha importantísima entre dos sectores de la sociedad española que de una forma o de otra acabarán convirtiéndose en los dos contendientes de nuestro conflicto civil ya a partir de julio de 1936. Sobre estos terribles acontecimientos en los que no voy a entrar, sí recordar esa frase que va a perseguir a Manuel Azaña, yo diría que no solo durante su vida, sino incluso después, en su memoria, esa terrible frase cuando se niega a sacar a la Guardia Civil, incluso eh, eh, amenazando con su dimisión al resto de los miembros del gobierno provisional, cuando decía que todos los conventos de Madrid no valían la vida de un republicano. Esta frase va a abrir una brecha y realmente a partir de este momento pues se buscaron culpables de los hechos. Se buscó culpables incluso en el propio diario ABC, que si bien es cierto que algunos miembros de su corriente pues participaron en los sucesos del círculo monárquico, pero lógicamente ni quemaron conventos ni asaltaron armerías. Además, estudiando la actividad periodística del diario desde la proclamación de la República hasta los días 10-11 de mayo, realmente no se advierte una actitud excesivamente provocadora, ni muchísimo menos. Si se saca al rey en su exilio de París, incluso acude Luca de Tena a tener una entrevista con el propio rey en el hotel en el que vive en París, pero ni por ninguno de los dos se manifiesta ninguna voluntad de cambiar el régimen ya instituido republicano. Tampoco puede realmente, unos días antes de los sucesos, el cardenal Segura, el cardenal español, lanzaba una pastoral en la absolutamente inoportuna que se consideró muy provocadora. Realmente acudiendo al documento es cierto que el cardenal, bueno, de este señor que con decir que detestaba los bailes, pues podemos imaginarnos el tipo de personaje que llevaba las riendas de la Iglesia en España. Pero realmente acudiendo a la fuente primaria, al documento que lanzó ese 7 de agosto, realmente sí es cierto que hace un llamamiento a los católicos a participar en la vida política. Yo diría que, como no podía ser de otra forma, en favor de los intereses de la Iglesia católica, pero también hace un llamamiento a respetar a las instituciones del gobierno de hecho. Dice que realmente es lo que era el gobierno provisional, porque realmente no estaba sustentado en un ordenamiento jurídico adecuado. Bien, todos estos hechos luego se va a culpar a... se habló de masones, se habló de anarquistas, comunistas. Realmente parece que ninguno de estos grupúsculos tuviera la entidad suficiente para provocar esto, digamos, la magnitud de los hechos. Si es cierto que el gobierno, como veíamos, pues realmente actuó de una manera cuanto menos imprudente, recibiendo a dos comisiones, al menos, de los manifestantes, de los protagonistas de los altercados, en los que les pedían pues, lindezas como la disolución de la Guardia Civil, y la dimisión del propio Maura, etcétera, y prácticamente se les daba unas palmaditas en la espalda y se les decía que se iba a castigar a los culpables. Los culpables eran, como no, los miembros de la derecha y efectivamente así se hizo. Se detuvo al exministro de la dictadura, Galo Ponte, y se detuvo a Juan Ignacio Luca de Tena a pesar de que le habían quemado el coche. El primero de estos realmente pues fue ministro durante la dictadura y pudo coincidir perfectamente en Palacio y en otras zonas de las autoridades españolas con Francisco Largo Caballero, que era el ministro de Trabajo y que fue consejero de Estado durante prácticamente toda la dictadura, pues el Partido Socialista fue un asiduo y fiel colaborador de Miguel Primo de Rivera en su dictadura.
Hay sobre la actitud, por ejemplo, como prometía Miguel Maura, se cerraba el diario ABC en estos días de mayo y ya no se permitía que volviese a abrir sus puertas, que volviese a imprimir sus periódicos hasta nada menos que el 5 de junio. O sea, una auténtica censura que se imponía hasta prácticamente estar a las puertas de las elecciones que se iban a celebrar a finales de junio del mismo año 1931. Sobre este tema de cómo funcionó el gobierno en base únicamente al estatuto jurídico que se habían dado, quería llamar la atención sobre un personaje. Este es un jurista, era ya en su momento de gran prestigio y que, ojo, fue posteriormente embajador en guerra ya, embajador de la República en diversos países europeos y además marchó al exilio posteriormente y llegó a formar parte del gobierno de José Giral, gobierno de la República en el exilio. Ángel Osorio y Gallardo se declaraba monárquico sin rey. Era lo que diríamos un posibilista y obtuvo su escaño en las Cortes y el 11 de agosto de 1931 señalaba en una proposición algo interesante. Ese mismo día había acudido a la cárcel, pues tenía sus amigos, compañeros suyos, pues que eran gente de derechas, que estaban presas. Estaban presas desde los hechos de mayo. Con el primero se sorprende efectivamente y favorablemente de que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial e inmediatamente puesto en libertad. Sin embargo, sobre otro de sus compañeros, Santiago Fuentes Pila, va a hablar y literalmente va a decir, y se puede acudir al diario de sesiones del 11 de agosto de 1900, diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, del 11 de agosto de 1931, y denuncia que este señor llevaba 20 o 21 días en prisión gubernativa sin que nadie le hubiese tomado ningún tipo de declaración. Esto lo hacía después de hablar maravillas del gobierno, que había conseguido una transición de un régimen a otro sin derramamiento de sangre, etcétera, todo esto, pero advertía de los peligros de esta potestad que se había autoasignado en su estatuto jurídico el gobierno provisional, hablaba de... Efectivamente lo hizo y cuenta Osorio y Gallardo que había recibido un telegrama de la prisión de Bilbao que le mandaban 60 presos gubernativos sin pasar a disposición judicial. 60 presos que además le denunciaban, le reclamaban su angustia por tener a muchísimos niños pues prácticamente desvalidos por estar ellos en prisión. Pero es que recibía otro de la cárcel modelo de Barcelona de 22 presos que llevaban desde abril metidos en prisión sin que les tomaran declaración, sin que les procesaran, sin que se les leyeran sus derechos prácticamente desde el mes de abril. Esta era la situación que se vivía. ¿En qué se basaba el gobierno para poder hacer esto? Pues lo hacía en el estatuto jurídico que se había dado, que voy a leer alguno. Se decía al gobierno alguno de sus motivaciones y sus artículos. El gobierno decía estar seguro de interpretar lo que demanda la dignidad del Estado y el ciudadano, que somete su actuación a normas jurídicas, pero para ello podría, literalmente, someter temporalmente los derechos del párrafo cuarto, es decir, todos, excepto el derecho a la vida, a un régimen de fiscalización gubernativa, de cuyo uso dará asimismo cuenta en el futuro a las Cortes Constituyentes. Y efectivamente a fe que lo había hecho. Había detenido a un montón de personas, tanto de los que llamaba de extrema derecha como los que llamaba de extrema izquierda, que eran estos últimos de las prisiones de pues, sindicalistas, anarquistas de las prisiones de Bilbao y Barcelona,
y se quedaba tan pancho, los metían por decisión gubernativa en este paraíso de la democracia y los derechos fundamentales en que se había convertido la Segunda República Española con su artífice en el gobierno provisional de la República comandado por la conjunción republicano-socialista. Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora, Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos del Partido Socialista, pero esto es realmente escandaloso. Es lo más escandaloso que ocurrió ese 11 de agosto en las Cortes Constituyentes. No, a mí me parece más escandalosa la respuesta que voy a leer del propio Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora, en primer lugar, con un lenguaje florido y barroco que realmente, pues yo creo que estaba bien diseñado para que no le entendiera absolutamente nadie y poder decir así las sandeces que se le ocurrían, pues la justificación, que no el negarlo, la justificación de estos hechos, estos auténticos secuestros gubernativos, la fundamentó este 11 de agosto de 1931 Niceto Alcalá Zamora de esta forma. Dijo, el gobierno, porque sabe que tiene mayor caudal, mayor tesoro de valores morales en su custodia, tiene que preocuparse más del orden público y no necesita someterle la autorización para suspender las garantías constitucionales, porque sobre ser superfluo sería torpe. Así, el gobierno provisional, estamos hablando ya de agosto, estamos hablando de más de 4 meses después, 4 meses después de instaurada la República, en la que aún no había constitución, en la que estas cortes constituyentes, como veremos, se van a autoerigir en cortes legislativas también, algo sin ningún tipo de sostén jurídico. Pues estas cortes, en las que prácticamente se actuaba a modo de convención, en esta corte el gobierno pues tranquilamente reconocía que sí, que tenía secuestrados por orden gubernativa a decenas y decenas y decenas de adversarios, porque no había en la cárcel socialistas ni republicanos de Alejandro Lerroux, ni del grupo republicano Manuel Azaña, sino adversarios, tanto por la derecha, monárquicos, agrarios, etcétera, como por la izquierda, anarquistas, comunistas en aquel momento, que aún no eran amigos, se habían separado las internacionales y los comunistas pues eran también parias y realmente se les tenía en prisión sin ningún tipo pues, ni siquiera de procesamiento, lectura de derecho, etcétera, absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que esto va a sembrar las bases de la discordia nacional, sin duda. Estamos viendo una aplicación del ordenamiento jurídico diferente para una de las partes que para otra de las partes de la sociedad española. Estamos viendo un absoluto arbitrio, una dictadura en nombre de la democracia que se abría paso en el panorama de la Segunda República Española. Como veremos en otros vídeos, cuando llegue, ocurrirá que yo creo que sin ningún conocimiento del gobierno, pero unos policías de la llamada Guardia de Asalto, que se creará en 1932, cuando unos días antes de que comenzara la guerra, secuestrarán en su casa a uno de los jefes de la oposición, a don José Calvo Sotelo, y a las 3 de la mañana y un par de cientos de metros más allá de su casa, le volarán la cabeza arrojando su cadáver en el cementerio del Este de Madrid. De aquellos polvos venían estos lodos. Realmente no se reconocían y se respetaban los derechos fundamentales y las libertades públicas de los españoles. Y de unas subversiones vendría la justificación de otras. Continuaremos.